¿Le ha pasado que últimamente tiene dificultad para conciliar el sueño o que se despierta en la noche y no puede volver a dormir? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población duerme mal, y esto tiene un impacto directo en muchos aspectos de nuestra salud y bienestar. Uno de los mayores trastornos del sueño se ha intensificado en medio de la pandemia. Por eso, hoy le ayudamos a identificar si lo padece. Y también los expertos nos hablan de los tratamientos para el insomnio. Dormir es una de las cosas más importantes que hacemos cada día. Si hacemos cálculos, dormimos entre un cuarto y un tercio de nuestra vida. Y con razón. Esta actividad es indispensable para que todo nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Cuando no dormimos lo suficiente, se considera un trastorno, el insomnio. El insomnio es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o tener una mala calidad del sueño, a pesar de tener las condiciones adecuadas para poder dormir. Y que esta dificultad del sueño traiga problemas al día siguiente en la actividad laboral, académica o social. La fatiga y la somnolencia al día siguiente es algo que es lo que más pesa. Incluso los pacientes que tienen problemas al dormir, esta fatiga, esta somnolencia genera, por ejemplo, accidentes de tránsito, genera accidentes de trabajo, y entonces es importante identificar al sueño como un problema de estos desencadenantes. Además, una pérdida de concentración, alteraciones en la conducta, generalmente hay mayor irritabilidad. El dormir bien fortalece nuestra memoria, ayuda a tener mecanismos incluso en el sistema inmunológico. El dormir bien disminuye las probabilidades de tener a largo plazo una presión alta sostenida en la noche, o incluso la falta de sueño puede llevar a un aumento a la predisposición de diabetes, porque se ha reconocido que la falta de sueño puede provocar una resistencia a la insulina o una intolerancia a la glucosa. Doctor, ¿existe un límite o una especie de medición para saber si tenemos o no insomnio? Cuando las dificultades del sueño son al menos 3 veces en la semana, por al menos 3 meses, eso se califica como un insomnio crónico. Si en cambio hay dificultades al dormir al menos 3 veces por semana, menor a 3 meses, se habla de un insomnio agudo o problemas tempranos para el sueño. La pandemia golpeó la rutina de todos y el sueño fue uno de los principales perjudicados de estos años. Para mí el problema de insomnio inició durante la pandemia, a partir del 2020, por este estilo de vida que cambió en todo el mundo. O sea, muchas horas de trabajo en el mismo ambiente. Entonces eso también hizo cambiar las horas de sueño. O sea, yo no tenía mis 8 horas de la noche, sino ya todo estaba cambiado. Mi familia, amigos me decían que me tome algunas cosas naturales, pastillas inductoras del sueño, y esto obviamente uno hace caso por estas recomendaciones de amistades, ¿no? Pero esto lo que hacía es agudizar más mi problema. Esto empeoró, habían largas noches sin dormir, muchas de ellas al día siguiente yo me despertaba como más irritable, sensible, con muchas ganas de llorar. Y esto daña el entorno con el que estás en este momento, tanto en tu ámbito laboral como familiar. Esto fue como un detonante para mí, para darme cuenta de que yo necesitaba ayuda. De un momento a otro nos encerraron y la preocupación del contagio, la incertidumbre de lo que es el virus, problemas económicos, de un momento a otro mucha gente se quedó sin trabajo, se cambiaron los hábitos del sueño. De hecho, hay personas que empezaron a trabajar en pijama, ¿sí? Se levantaban de la cama, medio se mojan el pelo y conectarse al computador y trabajar. Pero ya no había horarios de alimentación, ya no había horarios de aseo, ya no había horarios de actividad física, que son los que regulan el sueño durante el día. Y eso hizo también que se modifique la calidad del sueño. El estrés postraumático se incrementó con la presencia del COVID. Ese estrés postraumático, es decir, pasé por el COVID, o mi hermano, mi familiar, alguien pasó por el COVID, y
me genera eso ansiedad, porque tengo el miedo de que me vuelva a pasar lo mismo, de que me dé a mí el COVID y de que tenga riesgo de muerte. Entonces, estar todos los días pensando en eso, ¿sí? O recordando lo que ha sucedido, trae un aumento de ciertas sustancias que se llaman noradrenalina, neurotransmisores, que me ponen mucho más activo, y si voy con esa idea hasta la noche, eso definitivamente tiene un impacto para el sueño. Para el tratamiento del insomnio es muy importante un diagnóstico temprano y acertado. Lo primero es diferenciar si la dificultad para dormir se ha presentado solamente por unos días o si el problema se ha vuelto crónico. ¿Por qué es importante esto? Por el tratamiento. En el insomnio agudo, eventualmente puede pasar solo, eventualmente se puede utilizar un inductor de sueño, pero en el insomnio crónico ya hay que hacer algún otro tipo de evaluación. Y de acuerdo a eso, planteamos el diagnóstico del tipo de insomnio. El insomnio primario es aquel en que el insomnio es per se la enfermedad. No está relacionado con ningún otro trastorno médico o trastorno del sueño o trastorno neurológico o psiquiátrico. ¿Sí? Aparece insomnio. El insomnio secundario es cuando el insomnio es un síntoma de otra enfermedad. La causa más frecuente de insomnio secundario son los trastornos de ansiedad y depresión. Y entonces hay que dar un tratamiento adecuado para los factores desencadenantes, para las causas del insomnio, y no únicamente medicamentos para que la persona pueda dormir. Dependiendo de cada caso, el insomnio se puede tratar de distintas maneras. Por un lado, no se automedique. La necesidad o no de fármacos debe decidirla un especialista. Por otro lado, muchas veces las causas de la falta de sueño exigen terapia psicológica. Estamos hablando de estrés, ansiedad y depresión. La emoción primaria que puede predominar en un caso de insomnio es el estrés, sí, básicamente. ¿Por qué? Porque el estrés es una alerta que tenemos permanentemente por algo que tenemos que concretar, sí, algo que tenemos que realizar. Y otra causa también que se ha visto es la ansiedad, que es diferente al estrés, no es lo mismo. La ansiedad es un miedo constante que tengo, tal vez, es una angustia que está ahí, algo que me está preocupando constantemente. Cuando hablamos de ansiedad, es como un círculo vicioso. Si yo estoy ansiosa, no duermo bien, sí, tengo insomnio, pero el tener insomnio me aumenta la ansiedad en el día. Entonces, porque estoy siempre ansiosa de que no voy a rendir bien, porque no duermo bien, de que no voy a hacer un buen trabajo, de que no voy a hacer las cosas bien. Entonces, de eso va al círculo otra vez y es repetitivo. Y la depresión también altera los ciclos circadianos de la persona y no puede dormir bien. Entonces, o se levanta o duerme demasiado en el día, entonces ya a la noche no duermo nada, o duermo muy poquito y casi no puedo tener concentración o no puedo tener un desempeño bueno durante el día. ¿Existe algún grupo de personas que especialmente no pueda dormir en estos tiempos? Lo que se ha visto en las últimas estadísticas, 1 de cada 5 personas sufre insomnio, es altísimo. Pero cuando ya ves en las estadísticas, el 30% de la población adulta sufre insomnio. La incidencia es el doble en mujeres que en hombres. A medida que avanzamos en la edad, ya se reporta casos que ya las personas, el 70% de la población empieza a tener problemas de insomnio a partir de los 60 años, 60, 65 años. Hay menos actividad física, a veces los viejitos ya están más solos también, entonces hay muchos temas de soledad, de ya ponerme a pensar también cómo va a ser luego, después, en un futuro no muy lejano, mi vida, lo que me queda de vida. Según los especialistas, la terapia psicológica que mejor funciona para el insomnio es la cognitiva conductual. Es muy importante en el tratamiento psicológico del sueño, ¿sí? No empezar por lo farmacológico inicialmente. Tratemos que no sea así, a menos que sean casos excepcionales, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos en terapia cognitiva, en este tipo de problemas, sí trabajamos creencias erróneas, pensamientos erróneos, factores que no están ayudando a la persona para poder dormir bien, ¿sí? Esa es nuestra parte, ¿sí? Trabajamos la parte emocional
con la parte del pensamiento, que es la cognición, ¿sí? Y obviamente en lo que va a desembocar en la parte conductual, ¿sí? Lo que vamos a hacer. Pero también sí recomendamos tener ayudas como terapias de ayuda a la terapia cognitiva. Podemos hablar, por ejemplo, de técnicas de relajación, ¿sí? De mindfulness. Mindfulness que es como una especie de meditación que adoptamos de la filosofía oriental para las terapias occidentales y que hoy en día está teniendo muy buenos resultados. Pero eso como terapia complementaria. Solamente eso no va a ayudar si la persona ya tiene un insomnio crónico. Cuando pese a los tratamientos no se puede conciliar adecuadamente el sueño, es momento de investigar aún más a fondo el trastorno. Ciertos estudios requieren pasar una noche bajo monitoreo. La polisonografía es el registro de algunas variables fisiológicas del sueño, que incluyen electroencefalografía para ver las etapas del sueño, movimientos oculares, actividad muscular, registro de la función cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, actividad muscular. En un paciente con insomnio intentamos descartar otros trastornos del sueño que pueden coexistir con el insomnio. Por ejemplo, un tipo de apneas que se llaman apneas centrales de sueño o parasomnias que pueden confundirse con trastornos de conducta, comportamiento durante el sueño que pueden confundirse con insomnio, o síndrome de piernas inquietas, ¿no? Que se manifiesta como dificultad para iniciar el sueño, pero no es insomnio, es un trastorno motor del sueño. Si es que encontramos alguno de estos trastornos que he comentado, hay que complementar el tratamiento de lo que está instaurado. En la base de todos los tratamientos está lo que se denomina higiene del sueño, que no es otra cosa que construir una rutina saludable alrededor de la almohada. A veces olvidamos que nuestro dormitorio y que la cama son exclusivos para dormir y los convertimos en un ambiente en donde trabajamos, a veces hasta comemos, a veces tenemos actividad de uso de internet, Facebook, y ese mal hábito va trastornando el ambiente de la cama y del dormitorio a un lugar que no es exclusivo para dormir. Evitar ir a la cama si uno no tiene nada de sueño, o sea, evitar el contacto con la cama y con el dormitorio si uno no tiene sueño. Hacer ejercicio, evitar el ejercicio 3 horas antes de ir a dormir, evitar las comidas copiosas, evitar muchas siestas a lo largo del día. Si yo hago una siesta, preferiblemente que sea no mayor a 30 minutos. Tratar de mantener horarios fijos para ir a la cama, horarios fijos para levantarse, evitar exceso de café, de té, de chocolate, no tener comidas copiosas antes de ir a dormir. Es importante desconectarse un poco de las situaciones más estresantes a lo largo del día. En lo posible hacer ejercicios de estiramiento, terapias de relajación, al menos 30 minutos antes de ir a dormir. Es importantísimo que no nos despertemos y estemos viendo el reloj todo el tiempo y eso nos genera cada vez más y más ansiedad y nos genera ya al día siguiente un miedo anticipatorio, una ansiedad anticipatoria. Es importantísimo. Una de las cosas que más cronifica el insomnio dentro de la parte psicológica es esa ansiedad anticipatoria. Es llegar la noche y considerar que ya no voy a poder dormir y eso me da más ansiedad. Dormir bien es igual de importante que comer bien y hacer ejercicio. Y si bien unas malas noches puede tenerlas cualquiera, lo más importante es actuar a tiempo e impedir que se vuelva un problema crónico. El punto es cuando ya la persona está teniendo demasiados pensamientos negativos, ¿sí? Demasiados pensamientos caóticos, recurrentes, que ya no puede dormir casi nada, ¿sí? Hablamos de que, por ejemplo, ya pongo la cabeza en la almohada y el insomnio inicial. La primera media hora ya no puedo conciliar el sueño, algo me está pasando, ¿sí? O el insomnio que viene de mantenimiento, que se llama el de después. Puedo dormir, pero luego me estoy despertando cada 2-3 horas. Ahí es un factor en que la mayoría de personas vienen a consulta o que se sienten demasiado ya preocupadas o ansiosas en el día y que no pueden rendir bien. Si ya en el trabajo ya no son las que eran antes, se quedan dormidas, pierden la concentración, se sienten agotados, ¿sí? Ahí es cuando generalmente las personas empiezan a consultar.